Hasta las 6 de la tarde nos quedamos, Hasta ¿no? las 6. Hasta las 6 de la tarde nos quedamos para informarnos y con información sensible, sobre todo Oriente Medio, con el asesinato, lo que decíamos estos últimos días del número 2 de Hamás, pero también un atentado en Irán que pone en jaque a toda la zona, con Irán que ahora promete venganza por este doble atentado y afirma que el Estado Islámico fue entrenado por Israel. Vamos a hablar con Gabriel Bentasgal, periodista en Israel. Gabriel, ya buenas noches, creo, para ustedes. ¿Cuál es la situación ahora en Israel y el peligro, la amenaza latente que hay en la zona? Ante todo, nadie en su sano juicio se cree que el Estado Islámico actuó respondiendo a lo que le decía Israel, ni entrenado por Israel. El Estado Islámico es un grupo sunita dentro del mundo musulmán, que son el 85% de todo el Islam, mientras que Irán es chiita. Y se odian sunitas versus chiitas desde el año 661 o 680. Lo que pasa y lo que es raro del atentado que estabas nombrando en Irán es que pensábamos que el Estado Islámico estaba prácticamente liquidado. Sí. Luego del asesinato del líder del Estado Islámico, de Abu Bakr al-Baghdadi, pensábamos que estaba muerto como organización y sin embargo revive haciendo un atentado con 2 hombres bomba, cosa que vuelve a utilizar un fenómeno que parecía olvidado y es el hombre suicida. Esto es lo raro del atentado. ¿Y qué puede suceder en las próximas horas? Decíamos, ¿no? Acusando directamente a Irán, al propio Estado de Israel, también a los Estados Unidos de estar detrás de este atentado, pero también lo decíamos durante toda la semana, ¿no? El asesinato del número 2 de Hamás en Líbano, en Beirut, y lo que puede llegar a pasar, ¿no? ¿Por qué siempre se pone Israel detrás de todo? ¿Es el chivo expiatorio de la zona para justificar qué? Bueno, ante todo, fíjate que todo país no democrático, y ustedes en Argentina lo saben mejor que nadie, porque en el año 82 ocurrió lo que voy a decir ahora, utiliza chivo expiatorio cuando tiene problemas internos. Cuando un país no es democrático, cuando un país no suple las necesidades del pueblo, cuando un país también no tiene seguridad interna, es cómodo buscar el chivo expiatorio para justificar todo. En el Medio Oriente el chivo expiatorio normal, cotidiano, conocido es Israel o Occidente en general. Ahora, vos imaginate que si Irán no responde contra Israel o contra Estados Unidos, cuando le matan a Imad Murnia, jefe de operaciones de Hezbollah, cuando le matan a Qasem Soleimani, el líder de Irán, de las fuerzas al-Quds, cuando le matan prácticamente a todos los líderes uno detrás de otro, como el que estuvimos viendo ahora en el caso de Siria últimamente, es difícil que reaccionen cuando todo el mundo sabe que no tiene nada que ver ni Occidente ni Israel, sino que es una acción del Estado Islámico. Entonces, no debería preocuparse demasiado. Lo que sí debería preocuparse es el otro hecho que estás nombrando, y es el ataque contra el número 2 de Hamás. Sí. Porque fue un ataque dentro del barrio de Adajia. Es el barrio que está dominado por Hezbollah, pero dentro de Beirut. Y es importante esto, Pablo, Sí. con respecto a Argentina. Irán tiene tentáculos muy fuertes en América Latina, y especialmente en Argentina. Cuando Irán siente que en el Medio Oriente no puede responder, actúa donde sabe que puede actuar sin que lo castiguen. Y la Argentina está en alerta, Gabriel, porque lo vinimos contando durante toda la semana, ¿no? La detención de 3 potenciales sospechosos en nuestro país por la posibilidad de la planificación de un atentado, esperando una logística, un paquete sospechoso desde Yemen. De todas formas, Argentina, bien lo decías, no solamente lo del año 82 y la utilización de un chivo expiatorio para los conflictos internos, lo que fue la guerra de Malvinas en este caso, sobre todo la Argentina con 2 atentados, 1992, 1994, ¿no? Atentados que no fueron contra la comunidad judía, sino contra toda la sociedad argentina en su conjunto. ¿Qué puede suceder también con las alertas, ¿no? Con este mensaje de la venganza que decías a partir del asesinato del número 2 de Hamás? Exacto, mira, es un patrón conocido en lo que es Irán o Hezbollah, que es lo mismo en este caso. En el año 2012, cuando Israel mató al líder del brazo armado de Hezbollah, Imad Murnia, inmediatamente hubo un atentado muy grande en Bulgaria, en Burgos. Mataron 7 personas israelíes. En el año 1992, Israel mató al líder de Hezbollah, Abbas Musawi se llamaba. Al mes voló la embajada de Israel en Argentina.
Ahora, ¿por qué ocurre esto? Y porque Irán en América Latina tiene una red de inteligencia y de acción y de lavado de dinero muy grande. Y entre otras cosas, Pablo, hay, según los servicios de inteligencia y según la CIA, más o menos unos 10.000 venezolanos deambulando por el continente de origen chiita o iraníes directamente que pasan nuestras fronteras con un pasaporte venezolano. Ustedes Bueno, agarraron ahora a alguien. uno de los tres detenidos, Gabriel, tenía justamente dos pasaportes, además del original, ¿no? Uno colombiano y uno venezolano, reafirmando lo que vos decís. Tal cual. Hoy en día, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son países que facilitan la penetración de Irán en vuestro continente. A esto súmale que Hezbollah está lavando dinero de narcos y está ganando alrededor de 400 millones de dólares en América Latina. O sea, más o menos un cuarto del presupuesto de Hezbollah que utilizan en Líbano lo gana en América Latina. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que de pronto América Latina se despierta y ve que hay acciones bélicas yihadistas en el continente, no es que empezaron de un día para otro. Acá hubo alguien que estuvo trabajando durante años, preparando el terreno para que eso ocurra. ¿Y qué impacto o repercusiones, Gabriel, tuvo en Israel, ¿no? En la población, en la política, una política que ahora se unió después de varios meses y casi un año de grieta en todo el país con respecto a esta noticia? Estamos hablando de un Israel que está atravesado por la tragedia, por el impacto, por el alerta desde el pasado 7 de octubre y ahora se van sumando más amenazas permanentemente. Mira, Pablo, desde que se creó el Estado de Israel, está siendo amenazado con su destrucción. O sea que no hay, ¿qué le hace más una mancha al tigre? No, al contrario, yo me atrevería a decir que si Hezbollah amenaza con responder, hoy el ejército de Israel estaría muy feliz que responda. Porque tú imagínate que tú vives en la frontera norte con Hezbollah Sí. o vives en la frontera sur con Hamas. Y Hamas hizo el atentado que hizo. ¿Tú volverías a vivir al norte a sabiendas que, mientras que Hamas tiene 24.000 soldados, Hezbollah tiene 100.000? Y mientras que Hamas tiene 30.000 cohetes, Hezbollah tiene 200.000. Significa que Hezbollah es un ejército mucho más potente que Hamas. El ejército de Israel prefiere enfrentarse a Hezbollah ahora. O sea que las amenazas, si se concretan las amenazas, me atrevería a decir que es una buena noticia para el ejército de Israel. Y lo decías, ¿no, Gabriel? Incluso en la propia carta constitutiva de Hamás, que lo dice hasta explícitamente, lo dice tal cual, ¿no? Aniquilamiento, destrucción total, desaparición del Estado de Israel de la faz de la tierra. Es que ¿sabés quién fue el que inspiró la carta fundacional del Hamas? La carta fundacional fue redactada, inspirada por un líder palestino llamado el Mufti de Jerusalén. Pero el Mufti de Jerusalén fue aliado de Hitler. La forma de escribir la carta se asemeja mucho a la ideología nazi. La diferencia con el nazismo es que los nazis tenían una capacidad bélica que Hamas no tiene. Pero cuando le dieron 7 horas al Hamas para hacer lo que quería, fíjate lo que hizo: degollar bebés, incendiar bebés y violar mujeres. O sea, la diferencia entre uno y otro no es la ideología, es la capacidad para poder ejecutar esa ideología. Y no puedo dejar de preguntarte, porque no nos olvidamos, lo dijimos recién, ¿no? La fecha 7 de octubre, se va a cumplir un nuevo mes ahora, en los próximos días. Trágico, ¿no? De estos ataques terroristas, de este grupo terrorista que es Hamás. ¿Qué sucede con los rehenes que todavía faltan de sus casas? ¿Cuántos son? ¿Qué esperanza hay? Porque la esperanza nunca se pierda de que vuelvan con sus familias. Mira, estás hablando con alguien que su hija perdió a una amiga que fue secuestrada y asesinada en la Franja de Gaza. Y que tengo amigos también rehenes ahí. Tenemos 2 hermanos de la familia Hor que están todavía en manos de Hamas. Te tengo que decir que soy pesimista con respecto a la capacidad que tiene el Estado de Israel para poder traer a todos de vuelta. La estrategia militar de Israel es apretar al Hamas, combatirlo para que el Hamas pida con bandera blanca que quiere un cese de fuego momentáneo a cambio de liberación de rehenes. No soy muy optimista con respecto a eso, lamentablemente. Imagínate tú, si el Hamas coloca a sus propios civiles como escudos humanos, ¿qué puedes esperar de los civiles del enemigo? ¿Y qué piensan sobre el apoyo en el mundo, no? Se habló demasiado sobre el tema. ¿Cómo creen que los está acompañando
el mundo occidental, ¿no? De todas formas, creo que lo decías vos, ¿no? Las democracias, los estados modernos, democráticos, libres, ¿cómo acompañan a Israel? En general, siempre que el ejército de Israel no cometa un error militar importante y que deje entrar camiones con ayuda humanitaria a la población civil inocente de la Franja de Gaza, el apoyo de los gobiernos centrales de las democracias, o sea, Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, es un apoyo real. Los ataques en contra de Israel surgen de principalmente la inmigración musulmana en Europa, y la verdad que los principales portavoces del odio a Israel o de la destrucción de Israel provienen de la extrema izquierda hoy. Hoy la extrema izquierda, en el pasado, ¿te acuerdas? En la época de Mussolini, de Hitler, veíamos que los portavoces principales del antisemitismo y del odio a los judíos provenían de la extrema derecha. Hoy es al revés. Hoy la extrema izquierda tiene tintes claramente antisemitas, por lo tanto, a veces nos da la sensación que la extrema izquierda debería ser una fuente de inspiración intelectual. No saben dónde queda Medio Oriente, no saben la diferencia de chiitas o sunitas, pero hablan con una libertad preocupante, teniendo en cuenta que el discurso tiene tintes antisemitas nefastos. ¿Y el futuro de la Franja de Gaza, cómo lo imaginas? 3 posibles. La primera es que Israel conquiste la Franja de Gaza, porque tarde o temprano te das cuenta que la superioridad militar, por más que hubo el atentado que vivimos, es una superioridad evidente. O sea que lo primero es que conquiste la Franja de Gaza y que se quede a gobernar, siendo una potencia ocupante. No creo que eso es lo que quiere Israel, porque someterías al país a una especie de Vietnam. El segundo escenario es que le entreguen la Franja de Gaza a la autoridad palestina. ¿Te acordás que gobierna Cisjordania? Sí. Lo que pasa es que la autoridad palestina es considerada una organización especialmente corrupta, con un presidente muy debilitado, y que si lo colocas a él como gobierno, a las 2 semanas lo voltean. Entonces queda el tercer elemento, la tercera alternativa, y es que se cree una autoridad civil local, pero que el ejército de Israel salga de la Franja de Gaza y actúe entrando y saliendo cuando lo crea necesario. El tercer escenario, creo yo, que es el más probable. Y el futuro del pueblo palestino alejado, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Grupos terroristas como Hamás, pero del pueblo palestino. ¿Cuál debería ser ese futuro también para ellos? Lo que pasa es que es un problema cultural acá, Pablo. Cuando vos educás a tus hijos que solucionar problemas se hace a través de suicidarse, como hizo ISIS, pero también como hizo Hamás durante años. Y cuando tú educas que los judíos no son seres humanos, sino que son animales, y tú educas que violar a tu enemigo está bien porque lo dice el Corán, que es lo que dice Hamás, no lo que se interpreta los moderados que dice el Corán, es lo que dice el Hamás. Cuando vos tenés esa combinación, acá hay un problema de educación. Educa a tus hijos hacia la paz y va a haber paz. Lo que pasa es que lamentablemente el pueblo palestino en muchos casos es esclavo de su propia educación y de un liderazgo especialmente corrupto. Nomás para tener una idea, la UNRWA, la ONU, que protege a los palestinos, gastó desde que comenzó este conflicto 40.000 a 45.000 millones de dólares en los palestinos. Les podía haber comprado a cada uno una casa, un auto y un jardín. Mira lo que tenemos, las imágenes que tenemos. Estamos hablando de una franja de Gaza donde la pobreza es la norma, y en vez de construir, lo que hicieron fue educar al odio. Y eso es un problema serio. Bien. Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación y, bueno, como dijimos toda la semana con diferentes entrevistados, ¿no? Que haya paz finalmente, ¿no? En una zona que es históricamente muy, muy compleja y donde la verdad que se merecen también vivir un poquito mejor. Un abrazo grande. De tu boca al cielo. Un abrazo grande. Bueno. Te iba a agregar un apartado que tiene que ver con una desafortunada frase